La mayoría de los electores ya está tomando sus decisiones electorales en clave emocional. Acaban pensando lo que sienten, no tanto cuál era su posición ideológica, cuál era el análisis o la evaluación de un candidato o de un mandato, sino están usando el voto como una reacción emocional a un sentimiento y a un estado de opinión que tiene componente, como digo, fuertemente emocional. Por eso hoy desconocer las emociones y desconocer su importancia, su relevancia y cómo se confieren en argumentos electorales es un grave error para la política. La política tiene que entender mejor el cerebro emocional de los electores, tiene que empatizar mejor con ellos y entender que las emociones son clave en la toma de decisiones, que son conocimiento, no es otra cosa que conocimiento. Las emociones son una parte del conocimiento. La mejor manera de gestionar una emoción que por su propia naturaleza tiene una capacidad para desbordar, ¿no? Desbocar, como dices, el contexto y el entorno, ¿no? Lo primero es entenderlas. O sea, no se gobierna bien, no se representa bien, no se comprende bien aquello que no se entiende. Entonces, yo creo que la política tiene que hacer su tarea, y los políticos también, que es entender bien qué son las emociones, cómo funcionan, tener mejor conocimiento de neuropolítica, de neurociencia, entender nuestro cerebro. Yo reclamo una mayor dedicación por parte de la política a entender bien cómo es el ser humano y cómo funciona el cerebro, ¿no? Por lo tanto, un primer punto es, no se puede gestionar bien aquello que no se entiende. Entonces, primero hay que estudiar, entender, conocer, comprender. Segundo, darnos cuenta que las emociones es una reacción que digo, es fundamental en el conocimiento y que esa reacción hay que escucharla. Hay que escucharla. Si no se escucha, la política, que es sorda y ciega a las emociones de los electores, es una política que no va a poderla representar. Por lo tanto, hay que escuchar qué hay detrás de la ira, qué hay detrás de la rabia, qué hay detrás de la esperanza, qué hay detrás del miedo, qué hay detrás de la confianza. Yo creo que hay que saber qué hay detrás e intentar escuchar y comprender esos fundamentos que se expresan hoy en clave emocional. Tercero, utilizar las emociones también propias para reconectar con los electores, ¿no? Mostrarse más abiertos, más naturales, más sinceros, con menos corazas, ¿no? Menos estereotipados, menos protegidos con el armazón y la armadura de el político. Y esa conexión emocional puede permitir quizás una mejor representación. Entonces mi plan es sencillo, pero no es fácil de ejecutar. Saber y conocer más. Es un libro para todas las personas que les interesa la política democrática. Es un libro que quiere poner el acento en cómo las emociones pueden también ayudarnos a recuperar la calidad de la política democrática, mejorando la conexión entre representantes y representados. Y también quiere reivindicar el carácter vivencial y experiencial de vivir la experiencia política por parte de los ciudadanos y de los activistas, ¿no? Creo que buena parte del descrédito de la política actual y de sus instituciones ha sido un alejamiento de las emociones, un alejamiento del corazón de la gente, ¿no? Esa reducción de la política a lo técnico, ¿no? A ese mundo, digamos, tecnocrático, creo que ha desconectado en buena parte de nuestras instituciones de los electores, nuestros representantes de los electores, y creo que una política más emocional, que empatice mejor, ¿no? Que no necesariamente estoy hablando de simpatía, sino de empatizar, ponerte en el lugar del otro, ¿no? Situarte en una capacidad de mejor escucha, ¿no? De mejor comprensión, de mejor epidermis. Eso puede mejorar la política democrática y espero que esta guía ayude y permita que todos aquellos que quieren más política y una mejor política, quieren más democracia,
esta aproximación a las emociones en política les ayude. Una de las emociones que creo que están recorriendo como la espina dorsal, ¿no? Como un nervio, digamos, toda América Latina, tiene que ver con la ira, ¿no? La ira que se nutre de la decepción de que la política no ha sido capaz de embridar al sistema financiero. Su desorden, en buena parte, la crisis del 2008, puso el foco de que quien tenía que vigilar el sistema financiero, quien tenía que vigilar que el sistema financiero tuviera normas, comportamientos y prácticas éticas, quien tenía que protegernos del caballo desbocado de un sistema financiero sin control y desregulado, no lo hizo. Y creo que eso larvó en las sociedades latinoamericanas una profunda desconfianza hacia la política y hacia el sistema democrático, que no hizo su tarea, que no vigiló y protegió a los ciudadanos del descontrol financiero. Esa desconfianza ha ido larvándose y se está transformando en una ira de hartazgo, de impaciencia, digamos, desbordada, ¿no? Y es un sentimiento muy fuerte, que está, yo creo que, polarizando. El año pasado fue el año de las protestas en América Latina. Está polarizando mucho a las opiniones públicas y está mostrando un rostro impaciente y desbordado y harto de la incapacidad de la política por hacer su tarea, ¿no? Y respecto a qué emociones desearía que prevalecieran, pues me gustaría que la confianza volviera a ocupar, digamos, un lugar central, ¿no?, en la construcción de la política democrática, pero para ello la política democrática va a tener que hacer muchos cambios de actitudes, de tono, de discurso. Tendrá que abandonar la arrogancia y a veces la petulancia con la que se mueve y darse cuenta que el hartazgo está desbordando los cauces y los canales de representación democrática y se puede llevar por delante a las instituciones y a la propia democracia. Por lo tanto, va a ser muy importante que haya un ejercicio humilde y un ejercicio sincero de cambio y de transformación, y que haga bien su trabajo, ¿no? Y que vigile a quien deba de vigilar, castigue a quien deba de castigar, ¿no?, y proteja a quien deba de proteger.